Lo cotidiano aturde un poco. Las palabras a veces molestan. Tómate un respiro, ya que la mañana está en su punto más alto. GDS Radio Mar del Plata, la radio que nos une. Buen día, bienvenidos a GDS Radio Mar del Plata, los integrantes de la Escuela de Vida para Padres con Hijos Fallecidos. A través de este programa que se llama Dialogando con la Vida, queremos llegar a toda la comunidad para reflexionar sobre temas que nos ayuden a crecer como personas cada día. Estamos frente a los micrófonos, Susana Del Vito. Hola, muy buenos días. Y quien les habla, Ana Buoso de Bretones. Como siempre, enviamos un cariñoso saludo a las chicas integrantes del equipo de radio, Anita de Rabainera, Norma del M, Monona Gainza y Nancy Isurieta. Un cariño muy grande para ellas. Y también enviamos un cariñoso saludo a quien está a cargo de la operación técnica y nos acompaña todos los sábados, a nuestro querido amigo Guillermo Daniel San Martino. Gracias, Guillermo, por, como decimos siempre, acompañarnos y cuidarnos para que este programa salga cada sábado mejor. Esperamos el llamado de los oyentes para compartir la reflexión y también sus opiniones con mensaje de voz o escritos o por WhatsApp al teléfono más 54 223 424 6646. Reitero, mensajes de voz escritos o WhatsApp al teléfono más 54 223 424 6646. La Escuela de Vida para Padres con Hijos Fallecidos es un grupo de ayuda mutua que convoca a los padres que viven la experiencia existencial más profunda, como es la muerte de un hijo, y a todas las personas que transitan la experiencia de la muerte de un ser querido. Nuestro marco teórico existencial es la logoterapia de Viktor Frankl. Es un grupo aconfesional, gratuito y abierto. Los integrantes o asistentes pueden entrar y salir cuando lo deseen. No es un grupo de terapia, pues no nos asisten médicos, psicólogos ni psiquiatras, porque no somos enfermos a causa de la muerte de un ser querido. Nuestro lema es sí a la vida a pesar de todo e incondicionalmente. Nuestro próximo encuentro presencial se va a llevar a cabo el día 8 de abril, a las 20 horas, en salones parroquiales de Nuestra Señora de Fátima, Güemes, sin número, entre Alberti y Rawson. Teléfonos fijos 482-0964, 472-2966, 495-3255. Celulares a disposición, llamadas o WhatsApp, prefijo 0223 689-0647, 423-5933, 568-8205, 550-6919. Aquellas personas que deseen adherirse a las reuniones virtuales a través del Zoom pueden comunicarse con Gaudencio al 223-5-400-399. El próximo encuentro por Zoom se va a llevar a cabo el lunes 15 de abril a las 20 horas. Nuestro correo electrónico escueladevida2002@outlook.com. Página web www.escueladevidamdq.com.ar. Facebook Escuela de Vida para Padres con Hijos Fallecidos. Nos pueden escuchar por internet www.gdsradio.com.
www.cronosmdq.com o bien descarga la aplicación de la radio. Nos encontrás como GDS Radio en todos los sistemas operativos de tablets y celulares. Sábado 6 de abril de 2024, programa 1157 de Dialogando con la Vida. Y vamos a compartir con ustedes los mensajitos que hemos recibido con respecto al programa de la semana anterior, dedicado al doctor Víctor Emil Frankl. Y Cris, de Cali, Colombia, escribe a GDS Radio y dice: venía caminando desde lejos, pero escuchando el programa, te cuento que estuve en el primer campo de concentración cuando estuve en Alemania, Dachau, se lee Dachau. Envía fotos de aquel lugar que visitó y continúa. Los nombres que están resaltados con negro eran todos los campos de concentración que había. No sabía que el doctor Víctor Frankl estuvo allí en Dachau y en Auschwitz. Gracias a Dios sobrevivió. Bueno, Cristina, muchas gracias por compartir esta experiencia. Nancy, nuestra compañera que siempre hace los deberes, nos dice: hermoso programa. Pensar que ustedes estuvieron con Frankl en persona. ¡Qué maravilla! Bueno, gracias Nancy por estar siempre. Ahora, Guillermo, si hay mensaje de voz, quisiéramos escucharlo, por favor. Muchas gracias. Muy buenos días, un saludo especial para todos y felices Pascuas. Bueno, yo quiero compartirles que casualmente hace poco tuve la oportunidad de conocer un campo de concentración y fue ese, Dachau, allí en Alemania, donde el doctor Víctor pudo sobrevivir. Para mí fue una experiencia diferente, un lugar que me pareció muy triste, lúgubre, muy gris. Quizá porque el día estaba así, gris y lluvioso, pero no había nada verde. Era como mirar una postal en blanco y negro o en sepia, muy antigua. Y me generaba como mucha tristeza leer y recorrer todas las instalaciones donde están las fotografías que se muestran allí en memoria de las víctimas. Genera por momentos mucha tristeza. Y hay un lugar al que no pude ingresar, o no quise hacerlo, y fue a la zona de las cámaras de gas. Allí no quise cruzar el umbral, preferí o sentí que era como mi deber ofrecerles una oración a tantas y tantas víctimas que cruzaron ese umbral y no pudieron volver a salir. Así que así lo hice. También habían hornos crematorios, incluso en la parte de afuera. Bueno, esa fue una experiencia diferente para mí y hoy, al mencionarla, pues lo recordé y quise compartirlo con ustedes. La parte bonita es saber que el doctor sí pudo sobrevivir a esa parte dolorosa de su vida. Un abrazo especial para todos. Cristina, un cariño muy grande, muy emocionante tu relato y cómo podemos expresar las sensaciones, los sentimientos que hemos vivido al visitar un campo de concentración. Te digo que hace muchos años fuimos, Paco y yo, en un viaje
por algunos países de Europa. A Alemania, estuvimos alojados en Múnich y nos sugieren una visita al campo de Dachau, al campo de concentración, para ir a visitarlo. Te cuento que no fuimos muchas las personas que decidimos ir. De todas maneras, brevemente lo relato. Ya al subir al micro que nos iba a llevar al campo, se impuso, cayó sobre todos nosotros un silencio tremendo. Cuando cruzamos la puerta del campo, realmente como impresión personal, pero creo que la compartí con todo lo que estábamos ahí, era como si estuviésemos pisando un lugar sagrado. Recorrimos todas las instalaciones del campo, había 3 monumentos distintos recordando a los católicos, a los judíos y a los musulmanes que habían estado como prisioneros. Sin entrar en detalles, vimos los crematorios, las cámaras de gas, estaba reconstruido porque nosotros viajamos en el año 75. Seguíamos en silencio, volvimos al hotel en silencio y se sentía, como seguramente vos lo experimentaste, ese silencio y ese peso de toda digamos, la barbarie, la humanidad dolida, ¿no? Yo me retrotraigo a ese momento y no podíamos hablar, no nos mirábamos, éramos como esponjas, recibíamos todo lo que había pasado ahí, indudablemente, y ese compromiso. Vos decís en un momento, no me animé a cruzar el umbral para ver las instalaciones, y a veces eso, si uno lo va pensando en uno mismo, cuántas veces nos negamos a cruzar un umbral, en este caso porque estaba el horror del otro lado, pero yo lo traigo a la propia existencia de ahora. No nos animamos al desafío de ver qué es lo que hay detrás de esa decisión que es a veces casi vital para nosotros en un momento de la vida, y si nos animamos descubrimos todo un mundo de posibilidades de otros seres que están involucrados en este tejido que es construir la propia existencia, y nos quedamos en ese lugar sin poder tomar una decisión. Es una experiencia ha sido una experiencia muy profunda. A veces las palabras no nos permiten, como todo lo que tiene que ver con el ser interior de cada uno, expresar fielmente lo que uno sintió, pero indudablemente que fue un momento que marcó también en gran parte muchas decisiones que fuimos tomando a lo largo de nuestras vidas. Y a Nancy, querida, bueno, recordamos las fuentes que tenemos en nosotros en la página y en nuestro Facebook, de tantas fotos con los alumnos de logoterapia y de la escuela de vida, y con Frankel y con sus nietos, ¿no? Sí, yo lo comenté, creo, en el programa pasado, es también estar delante de lo inconmensurable de una persona mayor, con una vehemencia, con un carisma, con esa voluntad de querer compartir, de querer comunicar, de ser testigo, o de dar testimonio de una vida que tenía todas, digamos, las facetas de una vida de una persona, por supuesto, un estudioso, un catedrático, una persona reconocida en todo el mundo, pero que después uno mismo llegaba a la conclusión, por tantas expectativas que nos habíamos formado, que era como de la familia, que era un abuelo, que era un papá que podíamos tener en casa. Esa es la grandeza de los grandes, ¿no? Que van... Esa humildad. Esa posibilidad de conectarse con todo el mundo, y con todo el mundo literalmente, porque ha viajado por todo el mundo y ha tenido muchos reconocimientos. Y Susana, no hace mucho tiempo leímos parte de un reportaje cuando él hablaba de la humildad. Lo vamos a traer otra vez ese reportaje. Ustedes me están obligando a no ser humildes, le dijo al reportero en un aeropuerto en Brasil.
no perdió de vista la realidad, su momento, su época. Y a lo largo de este programa vamos a insistir también en que esa decisión de no arrojarse contra las alambradas electrificadas del campo una vez que lo llevaron prisionero, fueron armando eslabones y desatando tanta manera de tomar conciencia de que la vida es el supremo valor, y en cuántas personas ha influido, siempre preservando su identidad, su individualidad e irrepetibilidad. Pero ¿cuántos de nosotros hacemos referencia a Frankl? ¿Cuántas veces Paco Bretones hizo referencia a Frankl? ¿Cuántas veces ahora hacemos referencia a Paco Bretones y de tanta gente que está a nuestro alrededor, Susana? Nuestros amigos, nuestros familiares, la abuela, el padre. Paco siempre decía, mi mamá era una aldeanita que vivió la guerra en España y sin embargo crió a sus 4 hijos y es mi mejor logoterapeuta. Entonces, a ver si abrimos los ojos un poquito y vemos, aprendemos a ver a quienes nos rodean. Sí, todo esto nos demuestra que la logoterapia es obvia, como nos lo relata Paco en su primer libro, ¿no? La logoterapia es obvia, hay infinidad de testimonios. Y en cuanto a la grandeza, a la humildad de Frankl, yo no lo conocí personalmente, ese viaje no pude ir, pero después tuvimos la ocasión de conocer a su esposa, a su nieto, y bueno, creo que se notaba en ellos esa misma humildad, ese mismo corazón, esa misma grandeza, ¿no? Como dos grandes, su compañera, ni que hablar, y su nieto también, continuando el camino del abuelo. Como estaba entre nosotros en los congresos siempre, bueno, como uno más, eran unos participantes más. Realmente un orgullo y una alegría y un privilegio haberlos conocido. Vamos a tomar el eje del campo de concentración, ¿cierto? Y siempre lo hacemos referencia, lo vinculamos un poquito a situaciones límites, a nuestra condición de padres con hijos fallecidos, pero con la amplitud de criterio que ustedes ya saben, si nos escuchan desde hace un tiempito, que nosotros siempre insistimos, que cada uno lo vaya relacionando con su vida personal, con su vida íntima, no necesariamente desde una situación límite, pero que a veces la cotidianeidad que se convierte en rutina, o mejor dicho, la rutina que no nos atrevemos a convertir en cotidianeidad, nos hace pasar momentos muy feos de apatía, de chatura, de aburrimiento y de hastío. Tenemos un cuento muy lindo para compartir. Sí, que justamente se titula El campo de concentración. El país entró en guerra. Fue una contienda larga y cruel. Defendiendo su país, combatieron en ella, forzados por las circunstancias, 2 jóvenes. Al final de la guerra, durante 2 años fueron prisioneros en un campo de concentración. Cuando fueron liberados, cada uno reemprendió su vida en un lugar diferente de su país. Pasaron 10 años y un día se encontraron. ¿Qué tal estás, amigo mío?, preguntó uno de los amigos al otro. Estoy bien, pero no he podido olvidar todo lo que pasamos. ¿Y tú? Nunca se olvida una cosa así, pero ya lo he superado. Yo no. Sigo lleno de odio hacia nuestros carceleros. No hay día en que no los odie con toda la fuerza de mi ser. Oh, amigo mío, lo malo no es solo los 2 años que estuviste en el campo de concentración, sino los otros 10 que has seguido preso. El que odia queda prendido del odiado y genera sufrimiento antes que nada hacia sí mismo. Sufre absurdamente y daña su mente y su cuerpo. Paradójicamente sufre por aquel que odia, cuando hay otros motivos más nobles para sufrir. Creo que este cuento nos ejemplifica muy bien ante la actitud de uno y otro
la elección y la decisión sobre nuestra vida, sobre nuestras acciones, es pura y exclusivamente nuestra. Los dos habían estado en el campo de concentración, pero uno continuó su vida y el otro tuvo 10 años preso, como si siguiese en aquel momento encerrado en el campo de concentración, inclusive experimentando ese sentimiento que es el odio, que no hace más que estar en contra de nuestra vida. Claro, este es un tema que tratamos muchas veces en las reuniones presenciales de la Escuela de Vida para Padres con Hijos Fallecidos. Nosotros decimos que somos pendulares, que en algunos momentos, por más que haya pasado un tiempo prudencial o prolongado, hay situaciones, circunstancias que nos hacen retroceder hacia ese desenlace que es la muerte de un ser querido, y uno revive y recuerda a lo mejor el haber echado culpas, el sentirse culpable, el creer que podía haber evitado la muerte del hijo o de otro ser querido, pero que retomamos las riendas de nuestra propia vida y seguimos adelante. Y también tenemos muchísimos testimonios de papás que se quedaron anclados en ese primer momento, que no se permitieron o no pudieron, a partir de vislumbrar un nuevo proyecto de vida. Es como el segundo amigo que se quedó anclado 10 años atrás en el campo de concentración, porque acá no es minimizar el hecho de la situación límite. La situación límite marca un antes y un después en la vida de cualquier ser humano. Pero esa oportunidad que tenemos cuando debajo de los escombros vemos un poquito de luz para saber si podemos o no, o si debemos o no seguir adelante, nos da la posibilidad de no olvidar, de restañar heridas, de aprender y de seguir adelante. Porque si no, no estamos igual que el primer momento, estamos peor que el primer momento. Porque ese tiempo que hemos ocupado, esa energía que hemos gastado para reconstruir una celda propia, una caparazón propia, que hemos invertido mucha energía y hemos estado en relaciones tirantes con toda la familia, todo el entorno, después cuesta mucho romperla. Y uno se acostumbra porque es una quietud, se cree que es una falta de responsabilidad, que la vida se encargue de seguir su curso para otros y yo tengo un motivo para quedarnos. Paco siempre decía, no estamos igual, estamos peor que ese primer momento, porque el segundo campo de concentración lo vamos creando nosotros. Bueno, con estas palabras de Ana nos vamos a ir al primer corte musical. Te perdí una vez más al despertar. Si soñara la realidad y viviera lo que se fue. Mi humor, míralo, pintando un cuadro sin color. Puedo ver un paisaje gris que refleja mi interior. Y en él, palomas blancas vuelan raso, sobre el tejado brilla el sol y ríen todos menos yo, que ahora soy un leo más, pidiendo a gritos la verdad. Mi vida eres tú, y si te vas, ven ya a la oscuridad. Dame tu aire un día más para que pueda respirar con rayo de
noche te escribí y llegaré por ti a donde nadie pudo ir. Puedo ver el mejor lugar de tantos que conocí y en él, y en él. Palomas blancas vuelan raso, sobre el tejado brilla el sol y ríen todos menos yo. Que ahora soy un reo más, pidiendo a gritos la verdad. Mi vida eres tú, y si te vas, vendrá la oscuridad. Dame tu aire un día más para que pueda respirar, que un rayo de luz te haga brillar, que muera que ahora soy un reo más, pidiendo a gritos la verdad. Mi vida eres tú, y si te vas, me cegará la oscuridad. Dame tu aire un día más para que pueda respirar, que un rayo de luz me haga brillar, que muera soledad. Casino Celu Apuestas, Grupo Bet91 Red, las únicas. Jugás sin límite de apuestas, se pagan premios en su totalidad. Comunicate con tu cajera de confianza, Ayelén Sayas, 223-504-2335. Buscaros en Instagram, casino.aybet91. 494-1010. Viaje con Servitaxi. Comodidad, seguridad y puntualidad. Aceptamos tarjetas de crédito. Descarga la aplicación. Encontranos como Servitaxi Mar del Plata. Servitaxi, sinónimo de servicio. 494-1010. Colabora con la Escuela de Vida Hotel Lácar, Familia Bárbaro. Colabora con el programa radial El Grupo de Padres de la Escuela de Vida. Otra vez en contacto con nuestros oyentes, tenemos muchísimo material que quisiéramos compartir, pero vamos a dosificarlo porque la tarea nuestra es llevar un hilo conductor para que se comprenda el tema principal y si podemos ilustrarlo, en este caso como lo hicimos con el cuento de Ramiro Calle, con otros cuentos u otros textos, o material de libros de Frankel, de Paco, como hemos hecho del doctor Castellá, el doctor Oro y demás, también es importante, pero tenemos que dosificarnos, Susana, ¿no es cierto? Estamos tan entusiasmadas que quisiéramos un programa de 3 horas. Guillermo, no te asustes, que vamos a terminar en horario, pero es el deseo, son las ansias, las ganas de querer compartir. Sabemos que nuestros oyentes están compenetrados con nosotros, hay un puente, una relación muy linda a través de la radio y entonces es recíproco, ¿no? El estar bien. Bueno, ahora entonces vamos a continuar con lo que veníamos hablando en relación al cuento que ya leímos y a estas situaciones límite o a estas experiencias que nos hacen entrar en crisis y demás, y nos quedamos estancados, creyendo erróneamente que esto en mi vida durará para siempre y no sé cómo voy a poder salir de esto, mientras que
volvemos al tiempo, ¿no? El tiempo sigue pasando, la vida sigue pasando y yo estoy estancado. Entonces vamos a compartir otro cuento que es de Guillermo Vallenato Prieto, que se llama El anillo del rey. Y dice: hubo una vez un rey que dijo a los sabios de la corte: me estoy fabricando un precioso anillo. He conseguido uno de los mejores diamantes posibles. Quiero guardar oculto dentro del anillo algún mensaje que pueda ayudarme en momentos de desesperación total y que ayude a mis herederos y a los herederos de mis herederos para siempre. Tiene que ser un mensaje pequeño, de manera que quepa debajo del diamante del anillo. Todos quienes escucharon eran sabios, grandes eruditos. Podrían haber escrito grandes tratados, pero darle un mensaje de no más de 2 o 3 palabras que le pudieran ayudar en momentos de desesperación total, no. Pensaron, buscaron en sus libros, pero no podían encontrar nada. El rey tenía un anciano sirviente que también había sido sirviente de su padre. La madre del rey murió pronto y este sirviente cuidó de él, por tanto lo trataba como si fuera de la familia. El rey sentía un inmenso respeto por el anciano, de modo que también lo consultó y éste le dijo: no soy un sabio, ni un erudito, ni un académico, pero conozco el mensaje. Durante mi larga vida en palacio me he encontrado con todo tipo de gente y en una ocasión me encontré con un místico. Era invitado de tu padre y yo estuve a su servicio. Cuando se iba, como gesto de agradecimiento, me dio este mensaje. El anciano lo escribió en un diminuto papel, lo dobló y se lo dio al rey. Pero no lo leas, le dijo, manténlo escondido en el anillo. Ábrelo solo cuando todo lo demás haya fracasado, cuando no encuentre salida a la situación. Ese momento no tardó en llegar. El país fue invadido y el rey perdió el reino. Estaba huyendo en su caballo para salvar la vida y sus enemigos lo perseguían. Estaba solo y los perseguidores eran numerosos. Llegó a un lugar donde el camino se acababa. No había salida. Enfrente había un precipicio y un profundo valle. Caer por él sería el fin, y no podía volver porque el enemigo le cerraba el camino. Ya podía escuchar el trotar de los caballos. No podía seguir hacia adelante y no había ningún otro camino. De repente se acordó del anillo. Lo abrió, sacó el papel y allí encontró un pequeño mensaje tremendamente valioso. Simplemente decía: esto también pasará. Mientras leía la frase, esto también pasará, sintió que se cernía sobre él un gran silencio. Los enemigos que lo perseguían debían haberse perdido en el bosque, o debían haberse equivocado de camino, pero lo cierto es que poco a poco dejó de escuchar el trote de los caballos. El rey se sentía profundamente agradecido al sirviente y al místico desconocido. Aquellas palabras habían resultado milagrosas. Dobló el papel, volvió a ponerlo en el anillo, reunió a sus ejércitos y reconquistó el reino. Y el día que entraba de nuevo victorioso en la capital, hubo una gran celebración con música, bailes, y él se sentía muy orgulloso de sí mismo. El anciano estaba a su lado en el carro y le dijo: este momento también es adecuado. Vuelve a mirar el mensaje. ¿Qué quieres decir?, preguntó el rey. Ahora estoy victorioso, la gente celebra mi vuelta, no estoy desesperado. No me encuentro en una situación sin salida. Escucha, dijo el anciano, este mensaje no es solo para situaciones desesperadas, también es para situaciones placenteras.
no es solo para cuando estás derrotado, también es para cuando te sientes victorioso. No es solo para cuando eres el último, también es para cuando eres el primero. El rey abrió el anillo y leyó el mensaje. Esto también pasará. Y nuevamente sintió la misma paz, el mismo silencio, en medio de la muchedumbre que celebraba y bailaba. Pero el orgullo, el ego, había desaparecido. El rey pudo terminar de comprender el mensaje. Se había iluminado. Entonces el anciano le dijo: recuerda que todo pasa. Ninguna cosa ni ninguna emoción son permanentes. Como el día y la noche, hay momentos de alegría y momentos de tristeza. Acéptalos como parte de la dualidad de la naturaleza, porque son la naturaleza misma de las cosas. Y podríamos decir, ¿qué mensaje principal deja la historia Esto también pasará? Yo creo que la leyenda de Esto también pasará nos enseña a relativizar nuestros problemas para no aferrarnos a lo que, seamos conscientes o no durará mucho. Nada es para siempre. Sí, y también creo que es un llamado de atención desde esa postura a veces de negar todo lo que viene de afuera porque estoy en mi celda construida por mí, que los buenos momentos, las alegrías, el placer de compartir también va a pasar, que tenemos que aprovecharlo y vivirlo intensamente. El cuento está fantástico porque habla de los extremos, ¿no? Pero el factor común es el tiempo, esa inversión de tiempo que yo no me permito hacerla desde el estar bien, desde la alegría. Eso pasa y después acusamos recibo de no tener nada acumulado en el granero, como diría Frank. Claro, también nos demuestra que no debemos apegarnos, ¿no? Porque si nosotros nos apegamos a esas situaciones, nos identificamos con esas situaciones que creemos que son tremendas y que nunca pasarán, que van a durar toda la vida, nos quedamos inmanentes y bueno, de esta forma volvemos al tiempo, a la importancia, todo sigue y nuestra vida queda totalmente paralizada. Recordemos que inmanencia, ya lo hemos comentado en otros programas, ese encierro en nosotros. Y estar inmanentes, recuerden que frena nuestro proceso de crecimiento. Entonces no vivimos, simplemente duramos. El tiempo pasa, pero nosotros no vivimos. Una cosa es vivir y otra cosa es durar. Claro, como la inmanencia es tan negativa, porque como vos bien decís, Susana, nos encerramos en nosotros mismos, y cómo el permitirnos unos minutos para entrar en nosotros mismos, solos, y aislándonos un poquito de todo lo que nos rodea, es tan beneficioso. Nosotros por ahí hacemos una lectura muy, muy finita, ¿no? Hilamos muy fino, pero todo eso, por lo menos a mí me pasa, es que uno ha adquirido un poquito este ejercicio de que las cosas no pasen simplemente. Por ahí es un exceso de mucho análisis y mucho tratar de penetrar el sentido de lo que uno dice, de lo que uno hace. Pero creo que es un ejercicio muy sano porque nos da la posibilidad de reencontrarnos con nosotros mismos, con esta humanidad que nos constituye y poder salir más libres, más ricos, más auténticos, más predispuestos a la autotrascendencia, al encuentro, y eso nos hace sentir muy bien. Sí, además, en ese ejercicio, Ana, vos decías que a veces podemos pensar que estamos todo, hay que reflexionarlo pensando, no, porque cuando uno hizo ese ejercicio,
tiene siempre los brazos abiertos a la situación como venga. Si es buena, si es mala, pero hablemos de las situaciones buenas que llegan y que a veces las dejamos pasar. En cambio, si la situación llega y tenemos ese ejercicio, las vamos a disfrutar a pleno. No existe, porque esto también pasará, se va a terminar el momento. Yo creo que no existe la indiferencia. Exacto. Con cada cosa, con cada hecho, y cuando nos sentimos bien, creo que el sábado pasado hablábamos del gran sentido de la vida y el pequeño y cotidiano sentido, bien ejemplificado por Frankel, cuando su hija ayuda a las lagartijas sí, a cruzar el camino mientras dan un paseo. Yo siempre me detengo en lo que supuestamente son siempre encomillado pequeñas cosas. Por ejemplo, a mí me pasa subir a un colectivo, poder sentarme, tener la posibilidad de tener la ventanilla un poquito abierta, hoy especialmente que hay un calorcito y un aire, a mí me da tanta paz y tanta alegría, y es un hecho común. O sea, uno está abierto y se siente bien el agradecer, el reconocer, el dar una palabra de aliento, sí, o circunstancialmente algo que uno pueda compartir con alguien que está necesitando y uno sabe que esa opinión, esa palabrita le puede hacer bien. Entonces, ahí hay un salir de uno, un darse en lo pequeño, que en última instancia hacen que tu vida sea valiosa. Claro, esto sería trascender, ¿no? Y un poco retrocediéndonos hacia el cuento, cuando dice que hay que aceptar la situación como algo que tiene que natural, ¿no? Netamente natural. Y bueno, es verdad, esas situaciones ocurren y son naturales. Y cuando realmente pasan, porque como decimos, esto también pasará, nosotros podemos seguir caminando en la vida, podemos seguir diciéndole sí a la vida a pesar de todo e incondicionalmente. Susana, se me ocurre que podríamos hacer referencia a esa metáfora que Paco ideó y que tanto nos sirve en la escuela de vida, como es el termómetro. Sí. Como desde una situación de muerte de un ser querido, desde la propia decisión tomamos ese acontecimiento e involucramos a esa persona que físicamente no está como un termómetro que me ayuda o me da la ocasión de medir la importancia de cada circunstancia. Claro, llevar, en este caso nosotros siempre insistimos, a nuestro hijo en el bolsillo como si fuese un termómetro. Cada quien pondrá su ser querido o su situación límite y tenerla para medir todas las situaciones que llegan a nuestra vida. Entonces, con ese termómetro en el bolsillo, ante cada circunstancia que a veces no son tan favorables, ya nosotros al sacar el termómetro ya nos damos cuenta que son muy pocas las cosas por las cuales podemos preocuparnos. Ese termómetro nos hace ver las cosas de otra manera, nos hace realmente tomar conciencia y medir, valga la reiteración, en su justa medida ese acontecimiento que está ocurriendo. Y cómo un hecho tan doloroso como la muerte de un ser querido se convierte, metafóricamente hablando, en algo que nos acompaña siempre. Entonces, el dolor está, el sufrimiento nos da la ocasión de invertirlo para crecer, y esa persona que físicamente no está cada vez más presente en la vida cotidiana, pero con la condición de que la inversión del tiempo la tengo que hacer con lo que estamos vivos, incluidos nosotros, ¿no? Por supuesto. Y aparte, por ejemplo, ese hijo que no está, ese ser querido que no está, que lo hemos convertido en el termómetro, no está físicamente, pero está en nosotros cotidianamente, lo tenemos incorporado a nuestra vida.
Sí, yo siempre digo que no dejó ningún lugar vacío. Claro. Sino que el lugar está bien ocupado, con añoranza, con emoción, con tristeza a veces. También con esa protesta que a veces tenemos a mano y que uno dice por qué tuvo que pasar y por qué me pasó a mí, por qué, porque hay un montón de por qué. O sea, no es, como Paco siempre decía, un lavado de cerebro, una conversión. Acá el combo tiene de todo. Tiene la angustia, algunas fechas nos retrotraen, hechos que entrañan felicidad en la familia, un nacimiento, un casamiento, cosas que no pudieron compartir nuestros hijos o nuestros seres queridos fallecidos, y sin embargo se renueva la vida con los que están y nos impide compartirlo. Indudablemente siempre hay un velo, un dejo, pero también sabemos que podemos vivirlo plenamente como lo hemos hecho tantas veces con otros hijos, con amigos, con personas que hemos conocido en esta gran familia que es la escuela de vida y que nos nutrimos con tantos testimonios de vida. Claro, y al salir de nosotros, de nuestro encierro, ya tenemos ese ejercicio de pensar en cualquier circunstancia en ese ser querido, pero ya no con desesperación. Yo siempre digo que ya miramos las cosas con esperanza con los que están. Lo que ya no pudimos hacer no es un sufrimiento no buscado que no podemos arreglar, pero podemos vivir de otra manera, aprender la lección y compartir con los seres queridos que hoy nos rodean. Claro, quedarnos en el campo de concentración es llorar por lo que no podemos hacer con quienes no están físicamente y perder de vista a los que están y no hacer nada con ellos, ¿no? Entonces la actitud es el sí a la vida incondicional y realmente cuando uno comparte esa esperanza, esas ganas de, porque se siente físicamente ese brío de querer vivir, porque hay cosas que todavía uno no ha hecho, que tampoco sabe cuáles, pero haciendo referencia a los principios básicos de la logoterapia, van juntos autotrascendencia, autodistanciamiento y disponibilidad. Es un trío, a mi criterio, conceptual, que uno depende del otro. Si estoy disponible para con los otros, estoy ejerciendo la autotrascendencia. Y el autodistanciamiento, reconozco una situación crítica que me está pasando, la pongo delante de mí, me alejo un poco sin negarla, y entonces eso me permite estar disponible para la autotrascendencia. Es un círculo que va, digamos, muy dinámico, que forma parte de lo que uno decide que sea parte de la propia vida, ¿no es cierto? Sí, nosotros desde nuestro marco teórico existencial, que decimos siempre, es la logoterapia de Viktor Frankl. Y una de las cosas de la logoterapia es, el lema es decirle sí a la vida a pesar de todo e incondicionalmente bajo cualquier circunstancia. Frase que cuando la escuchamos en los primeros momentos de una situación límite, es inentendible y se cuestiona y se dice cómo se puede llegar a lograr eso. Pero esto lo vamos a dejar para el próximo bloque, así que ahora nos vamos a ir al segundo corte musical. Que tiene la mañana, me gusta el primer traguito de café, sentir como el sol se asoma a mi ventana y me llena la mirada de un hermoso amanecer. Me gusta escuchar la paz de las montañas, mirar los colores del atardecer
mis pies en la arena de la playa y lo dulce de la caña cuando beso a mi mujer. Sé que el tiempo lleva prisa para borrarme de la lista, pero yo le digo que ¡ay, qué bonita es esta vida! Aunque a veces duela tanto y a pesar de los pesares, siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos cuida. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué bonita es esta vida! Y aunque no sea para siempre, si la vivo con mi gente, es bonita hasta la muerte con aguardiente y tequila. Brindemos por la vida, es linda. Quiérela, quiérela. Me gusta escuchar la voz de una guitarra, brindar por aquel amigo que se fue, sentir el abrazo de la madrugada y llenarme la mirada de otro hermoso amanecer. Sé que el tiempo lleva prisa para borrarme de la lista, pero yo le digo que ¡ay, qué bonita es esta vida! Aunque a veces duela tanto y a pesar de los pesares, siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos cuida. Ay, 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 qué bonita es esta vida. Y aunque no sea para siempre, si la vivo con mi gente, es bonita hasta la muerte con aguardiente y tequila. Ay, 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 qué bonita es esta vida. Y aunque a veces duela tanto y a pesar de los pesares, siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos cuida. Ay, 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 qué bonita es esta vida. Y aunque no sea para siempre, si la vivo con mi gente, es bonita hasta la muerte con aguardiente y tequila. 494-1010. Viaje con Servitaxi. Comodidad, seguridad y puntualidad. Aceptamos tarjetas de crédito. Descarga la aplicación. Encontranos como Servitaxi Mar del Plata. Servitaxi, sinónimo de servicio. 494-1010. Casino Celu Apuestas. Grupo Bet91 Red. Las únicas. Jugá sin límite de apuestas. Se pagan premios en su totalidad. Comunicate con tu cajera de confianza. Ayelén Sayas. 223-504-2335. Búscanos en Instagram. casino.aybet91. Colabora con la Escuela de Vida Hotel Lácar, Familia Bárbaro. Colabora con el programa radial El Grupo de Padres de la Escuela de Vida. Bueno, antes de continuar en estos últimos minutos, en este último bloque, queremos hacerle una invitación. Les queremos compartir que estamos ante la celebración del 22º aniversario de la creación del programa radial Dialogando con la Vida. Así que, queridos compañeros, familiares, amigos, oyentes en general, queremos invitarlos a esta celebración virtual
Y con mucha alegría les decimos que nos gustaría que sean parte de este programa especial, porque nosotras lo consideramos especial. Y lo consideramos así porque llevamos 22 años ininterrumpidos en el aire, cosa que nos enorgullece tremendamente. Entonces ustedes van a poder estar presentes a través de sus mensajes escritos, de voz, ¿no? Bueno, a través del WhatsApp, o bien nos pueden llamar telefónicamente y vamos a ir recibiendo todos esos mensajitos a partir de este momento y hasta el miércoles 11 de abril. Ustedes a través de su palabra van a estar presentes y van a enriquecer este equipo de trabajo. Así que gracias a todos, ¿no? Porque gracias a todos ustedes nosotros podemos continuar con esta hermosa tarea. Insistimos. Muchísimas gracias a todos por el acompañamiento y les vamos a dar cómo pueden mandar sus mensajes de voz o escritos, como ya dije, o llamados a GDS Radio, al teléfono más 54 223 424 6646. Reitero, los mensajes de voz, escritos o por WhatsApp, y los llamados van a ser a GDS Radio al número más 54 223 424 6646. Va a ser un gusto compartir con todos ustedes. Cuando decimos que nuestro marco teórico de la Escuela de Vida para Padres con Hijos Fallecidos, nuestro marco teórico existencial es la logoterapia de Viktor Frankl, Paco siempre hizo hincapié en la palabra existencial. Tiene como connotación el hecho de que la logoterapia tiene que estar en acción, tiene que ser puesta en acción. Los conocimientos, la teoría la tenemos que saber, pero hay que convertirla en acción. Y Paco Bretones se tomó muy en serio este principio, este sí a la vida incondicionalmente, a pesar de todo y en cualquier circunstancia, lejos de convertirse en una buena idea, una buena intención. Es una apelación a la vida como tarea. Es estar consciente frente a las preguntas que nos hace la vida y responder de la mejor manera posible. Lo hizo apelando desde su cátedra durante muchísimos años aquí en Mar del Plata, inspirando, como él fue inspirado por la tarea y la vida de Viktor Frankl, inspirando a muchísima gente a tomar conciencia de su ser valioso, de su humanidad y del compromiso para plasmar esa humanidad en actos. Yo voy a compartir con ustedes, porque estábamos hablando del sí a la vida a pesar de todo e incondicionalmente, y voy a compartir con ustedes palabras del doctor Francisco Bretones, que a lo largo de todos los años de los cursos anuales de logoterapia repetía con mucha vehemencia, ¿no? E insistencia. Y dice: la logoterapia bien podría ser considerada como la nueva mística de vida para un tiempo marcado por la desesperación y el pesimismo. Es la única que puede decir sí a la vida a pesar de todo, de una manera incondicional. También esa incondicionalidad del sí a la vida es otra de las características que distinguen a la logoterapia de todas las demás psicoterapias. Quizás sea ese sí incondicional a la vida el que más contribuya a que el hombre se convierta en su propio maestro. Ante cualquier circunstancia de la vida, sea esta la que sea, en lugar del rebelde ¿por qué a mí?, elige el ¿para qué a mí?
La vida es una continuación de circunstancias que, vividas logoterapéuticamente, se convierten en una escuela de vida. Pero, paradojalmente, esta escuela da a cada hombre la oportunidad de convertirse en su propio maestro. La logoterapia, al acercarse a la vida, siempre encuentra en ella la ocasión para la realización de algún aprendizaje, pero yo solo soy el que realiza este aprendizaje. De hecho, todos los principios de la logoterapia como filosofía de vida apuntan a despertar en cada uno de nosotros el maestro que llevamos dentro. Espíritu, sentido, maestro, libertad, responsabilidad, conciencia, interrelacionados entre sí, hacen comprender por qué la logoterapia pone el acento sobre todo aquello que puedo y no en lo que no puedo. Pone el acento en lo sano que hay en mí y no en lo patológico. Demostrarme lo mucho que puedo hace que mi unicidad e irrepetibilidad se convierta en mi gran responsabilidad. Queremos compartir 2 testimonios del libro La logoterapia es obvia, el primer libro de Paco Bretones, que nos ejemplifican que en cualquier circunstancia de la vida uno tiene que decir el sí incondicional, desde su cotidianeidad, desde su relación de trabajo, como padre, como esposo, como hijo, siempre hay una ocasión para el sí a la vida. María Elena, la logoterapia, que es para vivir con sentido en la vida, me ayudó y me ayuda a pensar y a realizarme cada día. Siento que me cambia la vida día a día. Me cambia mis puntos de vista que tenía antes sobre las cosas. Sin darme cuenta, se van incorporando a mi vida nuevas actitudes. Ahora trabajo constantemente buscando sentido a las cosas. Me pasan muchas cosas desagradables, como me pasaban antes, pero ahora las veo de otra manera. Testimonio de Juan, que dice: mi fuerte no es ni hablar ni escribir, pero es posible que lo que yo pueda decir le sirva a alguien. Yo quiero decir ante todo que tanto a mí como a mi familia la logoterapia nos ha hecho mucho bien. Antes no había mucho diálogo en casa, ahora sí. Las cosas no van muy bien, sobre todo económicamente, pero a mí me ayuda mucho recordar el ejemplo de Frankel en los campos de concentración y es un estímulo para encontrar fuerzas y las encuentro. Me alegra ver que mis hijos se admiran de que ya no me queje tanto como antes. No puedo hacer muchas cosas que quisiera, pero no pierdo ocasión de hacer algo que sirva de ejemplo para mis hijos. En este sentido, las clases del curso de los martes en la biblioteca me hacen recordar los ejemplos de mis padres que muchas veces los tuve olvidados. Lo que tiene de muy bueno para mí la logoterapia es que ahora corro menos riesgos de equivocarme. Cuando pienso qué es lo que debo hacer para enseñar mejor a mis hijos. Son testimonios de vida sobre los cuales no podemos añadir mucho, sino escucharlos con respeto, recordar a esas personas que pasaron por el curso, con la mayoría de ellos durante 30 años, cientos de personas o miles de personas pasaron por los cursos y con muchos de ellos, hemos creado un lazo de amistad muy perdurable y siempre agradecido, porque estos testimonios que salen de la vida de cada uno con una sinceridad y una autenticidad también son eslabones para seguir exigiéndonos a nosotros mismos. Dice Viktor Frankl, el creador de la logoterapia: del continuo hacer el bien deriva el ser bueno y el estar bien. ¿Cómo sabremos que elegimos la vida? Si elegimos hacer el bien antes de pensar en estar bien, realizando acciones trascendentes
y la esencia del amor es precisamente la trascendencia, estados depresivos, abulias en fechas importantes, ayudar a otros. Nuestro grupo debe ser un lugar de reeducación para la vida, debe ser cátedra desde donde importe más que la palabra de vida, ejemplo de vida, más que teorías, modelos de vida. Debemos seguir eligiendo la vida porque la vida siempre tiene un sentido para nosotros, aunque no siempre es fácil encontrarlo, porque ella nos da la ocasión de realizar acciones trascendentes que nos demuestran que estamos más sanos de lo que creemos, porque desde ella podremos seguir asombrándonos de lo mucho que aún llegaremos a aprender de la muerte de nuestros hijos y así no hacer inútil su muerte. Si llegamos a ver la vida como tarea, siempre seremos capaces y responsables de hacerlo. Esto es un texto que salió escrito en la revista para el 25º aniversario de la Escuela de Vida para Padres con Hijos Fallecidos. Y ahora vamos a comentar por qué el sí a la vida. Sí a la vida, a pesar de todo, incondicionalmente y ante cualquier circunstancia, es el lema de esta Escuela de Vida para Padres con Hijos Fallecidos, con el marco teórico existencial de la logoterapia de Viktor Frankl, que desde hace 25 años, en aquella oportunidad, se convierte en el desafío más imperioso para todos los que llegamos a ella. Sí a la vida implica reconocer que la vida es el supremo valor, que no es lo mismo durar que existir. Duran las cosas. El ser humano tiene la obligación de existir, de ir haciéndose cada día, cada vez más persona. Y la Escuela de Vida nos enseña que ninguna circunstancia, por tremenda que sea, nos podrá eximir de la responsabilidad de construir nuestra propia vida. Sí a la vida significa que, lejos de considerarnos víctimas merecedoras de un tremendo castigo, debemos ser protagonistas de nuestro propio destino y proyectarnos hacia los otros y así transmitir y vivir un mensaje solidario y esperanzador que nos llevará a la autotrascendencia. Sí a la vida quiere decir que dependerá solamente de nosotros decidir tomar las herramientas que pone a nuestra disposición la Escuela de Vida para que podamos recorrer el camino hacia la búsqueda del sentido, reconocernos únicos e irrepetibles, acudir a la dimensión espiritual o humana para aceptar que no somos enfermos a causa de la muerte de un hijo y poder vivir con dignidad el sufrimiento no buscado, poner en práctica el verbo logoterapéutico por excelencia, como dice Francisco Paco Bretones, salir de nosotros mismos, ponernos al servicio de los otros y así encontrar el sentido a cada circunstancia que nos presenta la vida. Todos los integrantes de la Escuela de Vida, los que durante 25 años pasaron por ella y los que ahora estamos aprendiendo a vivir de otra manera, sabemos de este desafío. Es un desafío personal. Nadie vendrá a vivir mi vida por mí, que se proyectará hacia todos los que nos rodean. Si queremos ser referentes de la vida a partir de la muerte, la solidaridad, el compromiso, la responsabilidad, la alegría, el amor y la esperanza nunca deberán faltar en nuestro quehacer diario. Esto se realizó en el año 2017. Bueno, es un buen compendio, es un buen acicate, es un buen estímulo para seguir adelante, haciéndonos cargo de nuestra propia vida, y el desafío es seguir construyéndola a través del sentido. Nos vamos, Susi. Bueno, será hasta el sábado que viene. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta el sábado que viene a las 12 del mediodía. Muchas gracias.
Imposible negar que estamos sincronizados. Sonamos fuerte. Vivimos la música. Auténtico. GDS, Radio Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires.